Eso es lo que pasa. Entonces, cuando usted peca, no está agradando a Dios, sino que estamos agradando al diablo. Porque el diablo es el que nos ayuda a pecar, porque es más fácil pecar que esforzarse para agradar a Dios. Y como el diablo no quiere que usted agrade a Dios, él viene y le pone de pecar, le pone la tentación y le dice, mira, no estés alabando, no estés orando, porque él quiere que usted lo adore a él. Entonces, ahí peca uno, cuando hace las cosas que a Dios no le agradan. Por eso es que nosotros vamos a seguir tratando de adorar a Dios, de agradarlo, porque nosotros necesitamos de su bendición. Amén. Necesitamos de su poder, necesitamos de su sanidad, necesitamos de todo, porque en esta tierra usted y yo vivimos porque Cristo vive, porque Él nos da el aire que respiramos, porque Él nos da el sol, y el enemigo que nos da nos ofrece solo pecado para alejarnos de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Así que por eso es que ahí, ¿verdad? Tenemos ese abogado que está delante de Dios diciendo, este es mi hijo, perdonémosle porque Él está haciendo el esfuerzo, Él conoce, Él nos va a ayudar, porque nosotros realmente ya en Cristo ya no queremos pecar, pero el enemigo está acechando. Él quiere que usted y yo nos apartemos de la comunión que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque así Él se gana esas almas. Y por eso es que usted y yo tenemos que luchar. Y no solo por nosotros, sino por los demás, por los que no conocen de Cristo. Por eso es que dice ahí, bueno, sigamos ahí para ir avanzando, dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice que Él es justo, ¿verdad? Dice que si pecamos delante de Dios, hay un justo. Y ese que es justo le va a hacer justicia a usted y a mí. ¿Por qué? Porque Él no hace cosas malas ni miente. Él no puede hacer un falso juicio porque Él es verdadero. Él habla verdad. Entonces, por eso es que dice ahí, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, Él es el Hijo, Él es Jesús, y Él está delante de Dios diciéndole, es mi hijo, ya me reconoció, ya me recibió, y yo lo tomé por hijo porque yo soy su padre. Entonces, por eso es que dice escribo, el consejo que nos da Juan es que yo les estoy escribiendo estos consejos, estas enseñanzas, para que no pequéis. Porque cuando usted y yo vamos y nos reunimos en la congregación, en la iglesia o en la casa de oración, el objetivo es que nos apartemos del pecado, que nos alejemos del enemigo, que nos alejemos de la tentación, pero con el poder de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu. Porque solos no podemos, pero tenemos dentro de nosotros un espíritu de poder. Que la Biblia nos habla de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces, ese dominio es para que usted y yo le hagamos frente al enemigo y no dejemos que nos domine. Si no dijera dominio propio, yo tengo que tener ese dominio porque tengo dentro de mí el poder de Dios. Entonces, ese dominio propio es el que a mí me hace resistir la tentación. Yo solo humanamente no puedo, pero con el poder de su Santo Espíritu soy fuerte. Así que por eso es que esa fuerza es la que nos da para no pecar. Hay una alabanza que sí dice, para no pecar contra Dios. Entonces, eso es lo que Juan nos está explicando aquí. Les voy a escribir estos consejos, estas enseñanzas, para que no hagan lo malo, para que no pequen, para que no le fallemos a Dios. Pero por si le fallaran, por si lo domina la tentación, dice, abogado tenemos. Por eso dice ahí, ¿verdad? Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos
para con el Padre a Jesucristo el justo. Ahí está nuestro abogado. Por eso es que ese abogado es el que nos ayuda a nosotros a no meternos en problemas. Porque ese abogado no quiere estar en pleito, no quiere estar en juicio, ¿verdad? Él nos manda a estar en paz con el prójimo. Es por eso, porque Él quiere que usted y yo vivamos en paz y en amor con el prójimo y que podamos aprender a perdonar, porque muchas veces nos falta aprender a perdonar al prójimo o al enemigo que nos ofende. Y es que es el Padre nuestro, así nos dice en la oración de Cristo, ¿verdad? Que perdonemos a los que nos ofenden, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso tenemos que aprender a perdonar. Por eso esa oración se llama oración universal. Es como Cristo quería que aprendiéramos a orar, recordándonos siempre que tenemos que amar al prójimo, perdonando al que nos ofende. Y perdona nuestras ofensas, le estamos diciendo a Dios. Así como también nosotros debemos de perdonar al que nos ofende. Eso es lo que dice. Bien, entonces sigamos, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando dice propiciación, es que Él fue la limpieza que necesitábamos para el pecado. Él fue el propicio, dice. Él estuvo en el punto perfecto cuando yo necesitaba esa limpieza de pecado. Él vino y fue propicio, vino en el momento justo, eso es lo que quiere decir. Por eso dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. Ahí está lo que les decía. Que por eso es que usted y yo debemos de luchar para seguir adelante en esta obra, en este sufrimiento que hay en esta tierra, pero con la ayuda de Dios y clamándole a Dios. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que sí tenemos que orar por todo el mundo que no conoce a Cristo. Por eso dice así, que Él fue propicio para nuestros pecados y para los del mundo entero. Pero aquel que se acoge a su perdón y a su misericordia, arrepentido buscándole a Él, allí está el perdón. Para todo aquel que viene a Él le recibe con sus brazos abiertos, con sus brazos de amor y perdón. Él viene y le dice, aquí está, toma mi mano. ¿Por qué? Estás arrepentido. Has venido dispuesto en humildad a reconocer que le fallamos, ¿verdad? Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Cuando dice, en esto yo les digo que es el que guarda sus mandamientos. En esto se conoce. ¿El qué? ¿El que dice ahí? Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, entonces cuando vea usted a alguien que camina rectamente delante de Dios sin hacer lo que no le agrada a Dios y ama a su prójimo, ese realmente conoce a Dios. Porque el mandamiento de Dios, ¿qué dice el mandamiento? Dice, amarás a tu Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué más dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso es que dice, el que guarda mis mandamientos, a Él, al que debemos hacer esto, es que conocemos. Dice, es que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuándo? Cuando guardamos un mandamiento. Por eso le digo, cuando usted vea actuar a alguien rectamente, que no le gusta la maldad, que no le gusta el odio, que no le gustan los pleitos, sino que ama al prójimo, que ayuda a los demás. Entonces, ese realmente guarda mis mandamientos, porque ese me ama, porque ese me conoce. Cuando usted conoce a Dios, el mundo tiene que saber que usted es un hijo de Dios y que usted tiene que actuar como Cristo nos enseñó en esta tierra, porque Él vino a darnos en esta tierra un modelo de vida. Y que es enseñanza de amar al prójimo, de perdonarle,
de llevarle el mensaje de esperanza, de salvación, que todos necesitamos, porque todos necesitábamos ese perdón, porque venimos de herencia pecaminosa, de Adán y Eva. Entonces Él vino a quitar ese pecado. Así que sigamos ahí en el 4, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, que es el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Vale, entonces hay mucho, ¿verdad? Que cuando le predicamos la palabra dicen, pero yo no le hago mala gana. Sí, pero Dios no quiere que Josué eso haga, sino que quiere que le conozca, que guarde su palabra, que guarde sus mandamientos. Entonces por eso dice, y el que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento. Es como que yo hable, yo soy cristiano y ando peleando en la calle, ando enojándome, discutiendo con cualquiera. Es mentira. No estoy dando el ejemplo poniendo por obra la palabra. ¿Por qué? Porque dice aquí, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Está diciendo mentira. Porque delante de Dios estamos mintiendo. Porque estamos diciendo una cosa, pero estamos haciendo otra. Y dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Claro, el que es mentiroso no habla casi verdad. Pero Jesús es verdadero, dice la palabra. Y la mentira no cabe en él. La mentira es del diablo. El que miente es porque le gusta seguir a Satanás. Le gusta agradar a Satanás. Pero nosotros, aquí delante de Dios, sabemos que queremos agradar a Dios. Y que yo predico esta palabra porque quiero agradar a Dios. Y quiero compartir las enseñanzas que Él nos dio. De que hagamos el bien. Que hablemos y actuemos con la verdad de acuerdo a su palabra. Eso es lo que Él quiere. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahí está, ¿verdad? Que el que dice de que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pero ya el 5 dice, pero el que guarda su palabra, eso es lo que dice, el que guarda su palabra, en este realmente es, o verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Dios ha trabajado en su vida y en la mía si nosotros guardamos su mandamiento, si guardamos su palabra. Entonces, si nosotros creemos que Dios está trabajando en nuestra vida, vamos dando ese testimonio, ¿verdad? De que Dios vive en nosotros. Que su palabra mora en nosotros y tratamos de ponerla por obra porque Él está trabajando en nuestra vida, en nuestros corazones, moldeándonos a su palabra, a cómo quiere que seamos. Por eso es que dice allí, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Cuando yo guardo la palabra de Dios, no odio, amo al prójimo, le perdono a aquel que me ofende y no sigo yo discutiendo, haciendo más grande la discusión. Mejor me aparto. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar a Dios y quiero que Dios sea el que obre. Entonces, como yo quiero que Dios sea el que obre, no voy yo a hacer cosas que no están en la palabra. Entonces, eso nos está enseñando el apóstol Juan, que si realmente Dios habita en nosotros y conocemos sus mandamientos y su palabra, debemos de ponerla por obra. Por eso dice, el amor de Dios se ha perfeccionado por esto. Dice ahí, sabemos que estamos en Él. Ahí está, ¿verdad? Que vamos a estar en Cristo cuando realmente muestre en nuestra vida un ejemplo para los demás. Un ejemplo de amor. Entonces dice, entonces si hay amor, es que Dios está trabajando. Porque dice ahí mismo, ¿verdad? De que Dios es amor, pero el que no ama no ha conocido a Dios. Porque como dice, voy a amar a Dios y estoy odiando a mi hermano. Entonces no puede ser para que yo ame a Dios, pero si Dios es amor, Dios me manda a amar al prójimo, a todos, en general al mundo, dice ahí, ¿verdad? Que Él le fue propicio por nuestros pecados, por amor a nosotros, a sus hijos y al mundo entero. No murió solo por los pecados de sus hijos, sino por amor al mundo entero.
al mundo pecador que necesitaba el perdón. Por eso vino Él a dar su vida, para que aprendiéramos a amarnos unos a otros. Y entonces, si se muestra el amor a nosotros, debemos demostrarlo a los demás. Pero desde el momento cuando decimos, la fulana o la vecina, esto y esto, es que no le estamos amando, no la hemos perdonado, la odiamos. Entonces, que sea Dios el que siga obrando en nosotros para que no, en esta vida, no dejemos un mal ejemplo como cristianos, que por muchos, por la forma en que se comportan los cristianos, no vienen a Cristo. Porque dicen, para ser cristiano como este, mejor no voy, me quedo mejor aquí, donde ven que estamos en pleitos, en divisiones, en palabras que no agradan a Dios. Entonces ahí es donde dice, ¿verdad?, de que nosotros realmente, Dios se está perfeccionando en nuestra vida. Bien, terminemos ahí en el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahí está, ¿verdad?, que tenemos que ser ejemplos de lo que Jesús hizo en esta tierra, enseñarnos a nosotros cómo vivir en esta tierra, cómo comportarnos con los demás. Pero eso es lo que menos hacemos, que no nos importa lo que digan los demás, que no le interesa a los demás cómo soy yo. No, delante de Dios tenemos que dar un testimonio. ¿Por qué? Porque queremos que el otro también se arrepiente y venga a Cristo, al ver el amor que hay en nosotros, a ver esa facilidad en que Dios obra cuando yo amo y perdono a aquel que me ha ofendido. Es bien bonito oír lo que dicen, a que estaban peleando, pero el otro mejor se fue para no pelear. Ay, que se está evitando pleitos, porque no quiere entrar en contienda, porque él ama a Dios. Y si yo hago algo que no agrada a Dios, Dios no le va a agradar. Dios no va a decir, como que no es mi, está haciendo. Por eso es que Jesús les dijo a algunos de los fariseos y maestros de la ley, ¿verdad? Ustedes son hijos del diablo, porque dicen que son hijos de Abraham, pero me quieren matar a mí. Y Abraham no haría eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abraham se comportaba como un hijo de Dios, porque él amaba a Dios. Y los fariseos decían que eran hijos de Abraham. Y un Dios tenemos que es nuestro Padre. Amén, así es. Y entonces, pero ¿cómo que pretenden matarme a mí? Si Abraham no me mataría, porque ustedes son hijos de él, ¿qué dicen? Ustedes son unos hijos del diablo. Y a mí y a ustedes, creo que a nadie le gustaría. Incluso Pedro, Jesús le dijo, cuando él lo estaba diciendo, Jesús, no vayas a la cruz a morir. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Lo llamó demonio, lo llamó diablo. ¿Por qué? Porque él quería oponerse al plan perfecto de su obra redentora y salvadora para el mundo. Entonces todo aquel que se opone es que no ha creído realmente en Dios. Porque el que ha creído en Dios deja que las cosas Dios las haga. A esperar en Dios. Que si yo estoy haciendo mal, Dios un día me va a recompensar. Amén. Que si yo estoy haciendo bien, Dios un día me va a bendecir o me va a recompensar según la obra dice que hemos hecho en esta tierra. Así es que la palabra del Señor nos ha hablado, ¿verdad? Que la gloria sea para nuestro Dios, porque Dios es fiel.